Nuestro protagonista vivía en un pequeño ático, completamente aislado del mundo. Estaba muy concentrado analizando un video de alto voltaje protagonizado por dos caballeros muy apasionados. Naturalmente, el joven estaba hipnotizado por la acción en su pantalla, cuando de repente su celular sonó en el peor momento posible. Al ver el mensaje, la furia ardió en sus ojos. Ese video era un asunto de vida o muerte mucho más importante que socializar, así que, con total desdén, arrojó el teléfono a la cama a sus espaldas, pero el pánico lo golpeó al instante. Debía responder ese mensaje. Se lanzó como un ninja torpe para recuperar el dispositivo, pero perdió el equilibrio dramáticamente, y ¡pum!, cayó de la silla besando el suelo con la frente. Esto hirió profundamente su orgullo y se maldijo a sí mismo por ser tan desastre. Sunhwa soñaba con ser un autor de manga legendario algún día, pero la cruel realidad era que aún no era considerado un profesional. A duras penas, el joven lograba pagar la renta de un apartamento en la capital del país. Su especialidad artística eran las historias de romance intenso entre hombres. Estaba tan obsesionado con su trabajo que pasaban días sin que viera la luz del sol. Como consecuencia lógica, su estómago rugía tras días de ayuno. Así imaginaba la vida bohemia de un artista, aunque había un detalle irónico. El protagonista era gay y podría haberse inspirado en su propia vida, pero desafortunadamente, la soledad era su única compañera fiel, así que no tenía ni idea de lo que era tener pareja. Al notar que sus obras pasaban sin pena ni gloria, Sunhwa cayó en un pozo de desesperación. De pronto, tomó una decisión heroica: ir a la tienda por provisiones. Para esta misión, se camufló con gafas oscuras y mascarilla, como si fuera una celebridad huyendo de los paparazzi o un criminal fugitivo. Dudó mucho tiempo frente a la puerta, pero como ya no le llevaban comida a domicilio por pedir tampoco, no tuvo otra opción. El hambre manda. Abrió la puerta con la cautela de un espía, escaneando el perímetro, pero el destino le jugó una broma pesada y chocó violentamente contra una figura masculina que estaba parada justo en su entrada. El pobre extraño terminó en el suelo, totalmente aturdido, y sus galletas volaron por los aires. Aunque Sunhwa sintió que el alma se le caía a los pies por la culpa, no entendía qué hacía ese sujeto, acechando tan cerca de su puerta. Incluso en esa situación ridícula, notó que el desconocido era increíblemente guapo. Sin embargo, el pánico lo invadió. ¿Acaso ese hombre venía a exigirle que desalojara el apartamento? Lo miró con desconfianza, pero pronto vio que no era una amenaza. El extraño comenzó a recoger apresuradamente los dulces esparcidos y el protagonista decidió ayudar. En ese instante mágico, sus dedos se rozaron suavemente. Fue como una escena de drama romántico. Sunhwa se puso rojo como un tomate. Para evitar un infarto de vergüenza, retiró la mano como si quemara. El otro chico, sin embargo, no entendió nada de ese pánico repentino, pues para él todo era normal. De hecho, el joven de las galletas se sentía apenado por haber aparecido de la nada y asustar a Sunhwa. Finalmente, nuestro protagonista exigió saber quién era este intruso. Resultó ser el pastelero del local de abajo. Como acababa de empezar a trabajar allí, quería conocer a sus vecinos, por eso traía regalos. Para el aspirante a mangaka. De repente, un hilo de sangre brotó de la nariz del invitado. El golpe del choque había sido más fuerte de lo que parecía. Sunhwa entendió que era totalmente culpable y corrió desesperado a buscar pañuelos. Pero en su prisa, un libro cayó sobre el teclado y el video prohibido se reanudó a todo volumen. Gemidos cuestionables llenaron la habitación y el protagonista quiso desaparecer, tratando de balbucear una excusa. Pero el extraño huyó despavorido, rechazando cualquier ayuda. Prometió volver con más dulces, pero claramente esa primera impresión fue una catástrofe nuclear. Sunhwa se castigó mentalmente por horas y no volvió a salir. Pero miren esto, el pastelero bajaba las escaleras con una sonrisa pícara. No parecía asqueado en lo absoluto. Mientras tanto, en la historia que el protagonista escribía, el romance iba a toda velocidad hacia el momento culminante. El autor llevaba días sin dormir, viviendo dentro de su propia fantasía y dibujando cada detalle con pasión. Tenía hambre, pero no podía pedir nada, ya que los restaurantes baratos se negaban a entregar un solo plato. La frustración regresó con fuerza, el hambre se volvió una tortura insoportable y no había escapatoria. Tendría que enfrentar al mundo de nuevo. Salir por fideos instantáneos era una misión suicida si se topaba con ese bombón.
Sun Hua repetía el mantra. La comida es sagrada, un requisito biológico vital. Nadie sobrevive mucho tiempo con puro aire. Además, la última vez iba en modo ninja con mascarilla y lentes. Imposible que ese extraño recuerde su rostro. Aún así, el pánico escénico no bajaba ni un gramo. ¿Qué rayos le diría si el destino los cruzaba de nuevo? Sin embargo, autoengañándose con que aquel hombre seguramente ya había borrado su primer encuentro de la memoria, nuestro aspirante a mangaka salió de su cueva. Bajó las escaleras como un rayo y asomó la cabeza con terror. Hacia la panadería, la guarida de aquel sujeto tan atractivo, el joven escaneó la zona lentamente, buscando señales de vida. Al ver la puerta cerrada, su alma volvió al cuerpo y caminó con el pecho inflado. Dedujo que tal vez, por obra divina, el local ya había cerrado por hoy, así que corrió hacia la tienda más cercana. Pero ignoró el letrero en la puerta. El panadero avisaba su pronto regreso, lo que significaba que el peligro acechaba cerca. En la tienda, los astros se alinearon. Oferta masiva de fideos. Al fin, el joven saciaría su hambre voraz. Con una sonrisa de oreja a oreja, entró, atrapó su tesoro comestible y se dirigió directo a la caja registradora. Allí, la amable cajera estaba en plena charla con un cliente que, a sus ojos, parecía todo un extranjero exótico. El protagonista captó al instante que estaba atrapado. Esa fila no avanzaría en años, pues esos chismes suelen ser eternos. De pronto, el tema cambió a la cocina, insinuando que el cliente no solo era un galán, sino también un maestro culinario. Apenas la voz de ese misterioso sujeto llegó a los oídos de Sun Hua, supo que era él, el mismo hombre de aquel encuentro tan bochornoso. La empleada no paraba de elogiar sus horneados, recordando cómo la salvó con un pastel de cumpleaños para su hijo. Al verlo, el joven sintió el terror puro y retrocedió, rogando evitar otra charla humillante. Sin embargo, el hombre parecía ansioso por socializar y, con cierta insistencia, se pegó a su vecino como chicle. El protagonista quedó en shock, planeando seriamente abandonar la misión y dejar atrás sus preciados fideos. Pero su estómago rugió, recordándole quién mandaba ahí, obligándolo a tragarse el orgullo y pagar a la velocidad de la luz. De repente, la cajera lo reconoció y dedujo en voz alta que el pobre chico vivía al borde de la inanición, sobreviviendo a base de comida chatarra. Incluso se ofreció a ayudar al pobre muchacho para que cuidara su salud. La vergüenza lo estaba consumiendo vivo. El protagonista solo quería pagar y desaparecer de la faz de la tierra, pero los nervios lo volvieron un desastre torpe. Al sacar la billetera, las monedas decidieron suicidarse contra el piso y él ni cuenta se dio mientras sacaba los billetes. Pero obvio, le faltaba dinero. Tuvo que buscar hasta el último centavo, dándose cuenta de que su fortuna rodaba por el suelo. Rojo como un tomate por su torpeza, se agachó por las monedas cuando otra mano apareció junto a la suya. Era el panadero al rescate. La escena de las galletas se repetía como una película romántica, y el protagonista sintió un vuelco extraño en el corazón. El hombre, con esa sonrisa de príncipe, le entregó el dinero, diciendo que era un placer ayudar a un vecino. Pero el joven, hecho un manojo de nervios, tiró el dinero al mostrador y huyó despavorido para cortar cualquier lazo con ese extraño panadero. El hombre, confundido, no entendió por qué corría como si viera un fantasma y salió tras él. Tenía algo urgente que decirle. Apenas logró alcanzar al fugitivo Sun Hua, terminando exhausto por la maratón improvisada, pero la charla era inevitable. Temblando, el aspirante a mangaka intentó ser cortés con su persistente vecino, aunque por dentro gritaba «¡Déjame ir!». Resulta que el panadero recordaba la deuda de honor, las galletas de la vez pasada, así que lo arrastró a su tienda. Primero le sirvió un café celestial. El protagonista saboreó la bebida, escaneando el amplio salón lleno de mesas, sintiéndose pequeño. Hacía siglos que no salía antes del anochecer y se sentía como un vampiro al sol. Al ver al panadero trabajar, notó lo increíblemente guapo y atento que era. El panadero empezó a interrogarlo sobre sus gustos, buscando el postre perfecto. Sun Hua se sentía torpe, le gustaba a ese hombre, pero admitirlo sería cavar su propia tumba. Ni siquiera sabía si bateaba para el otro equipo. Al final, el pastel de fresa hizo que sus problemas se esfumaran. El postre lucía espectacular, pero el panadero se veía aún más delicioso. Mientras hablaba de ingredientes y el joven elogiaba el sabor, el hombre se acercó para limpiarle los restos de crema en la comisura de los labios como en un manga BL, y para colmo,
no dudó en lamerse el dedo. El pastelero saboreó la crema que acababa de limpiar de la mejilla del protagonista, un gesto atrevido y sensual. Al probar su propia creación de esa manera, confirmó que era exquisita, justificando el voraz apetito de su invitado. Incluso al volver al trabajo, sus ojos seguían clavados en el vecino de arriba, hipnotizado por cómo devoraba el pastel. En el manga que Sun Hua escribía, la tensión romántica escalaba con una visita inesperada entre los personajes. El héroe de su historia se sentía en el paraíso rodeado de las cosas de su amado, y cayó rendido de sueño en la mesa, esperando su regreso. Para simular el calor de un abrazo de esa persona especial, envolvió su propio cuerpo con las mangas de la chaqueta de su amante, que colgaba en la silla como un tesoro. Comprendió que ese abrazo fantasma le daba paz, pues su corazón latía desenfrenado por su hermosa pareja. De vuelta a la realidad, el protagonista terminaba las galletas de su vecino frente a la pantalla, buscando inspiración. Antes, la trama fluía con intensidad emocional, pero ahora temía que la falta de drama aburriera a sus lectores. ¡Qué desastre! De repente notó que se había comido todos los dulces y la decepción lo golpeó con fuerza, pues quería hacerlos durar. Al pensar en las galletas, Sun Hua recordó la calidez del toque de aquel hombre guapo, que se las regaló. La vergüenza y la frustración le quemaron el rostro. Tenía que concentrarse en trabajar, pero esos pensamientos intrusivos no lo dejaban en paz. Su mente viajaba a la charla en la panadería de abajo, donde el dueño le ofreció llevarse lo que no se vendiera al final del día. Esa propuesta iluminó el rostro del joven, ya que con los bolsillos vacíos y el estómago rugiendo, necesitaba comer desesperadamente. Aquello también aliviaba al pastelero, pues le dolía en el alma tener que tirar sus creaciones a la basura, algo que detestaba hacer. Fue un golpe del destino. Ahora tenía con quién compartir, y el aspirante a mangaka podía pasar al día siguiente a recoger el botín. Solo pensar en tener la comida asegurada hacía que el corazón del protagonista saltara de alegría. No podía creer su suerte. Sin embargo, Sun Hua titubeaba. ¿Era apropiado aceptar tal caridad? Temía verse patético, imaginando que el panadero lo veía igual que el empleado de la tienda, como un bicho raro y desafortunado. Pero había ventajas irresistibles. Ahorraría dinero y, mejor aún, podría acercarse a ese hombre que le interesaba. Para despejar su mente, el joven subió a la azotea a fumar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores dramáticos, y la vista era espectacular. Sun Hua sentía envidia del dueño de abajo, quien ya era un pequeño empresario exitoso. Siendo tan joven, el chico soñaba con que, algún día, su obra conquistara a los editores y al mundo entero, alcanzando la cima del éxito. De pronto, vio al panadero abajo hablando por teléfono, visiblemente tenso y molesto con lo que escuchaba. La situación era obvia. Estaba harto de dar explicaciones a su interlocutor, repitiendo una y otra vez que tenía todo bajo control. Parecía que la otra persona buscaba provocarlo, desenterrando un pasado desagradable, y él no tenía miedo de expresar su enojo abiertamente. El pastelero lucía exhausto, cansado de luchar por probar su verdad ante alguien que no le creía. Mientras el protagonista bajaba sigilosamente para fumar y espiar, comprendió que incluso el dueño tenía graves problemas. La vida no era color de rosa para nadie. Pero entonces, el trabajador de la panadería gritó que se negaba rotundamente a tener una cita a ciegas con un desconocido. El tono de la charla cambió de golpe. El protagonista, impactado por la revelación, se atragantó con el humo y su tos ruidosa delató su presencia. Obviamente, al hombre no le hizo gracia que lo hubieran espiado tan descaradamente y ya no había escapatoria. Cortó la llamada y sus ojos se clavaron en Sun Hua con intensidad, preguntando si había escuchado todo. Su mirada era bastante intimidante. El protagonista se quedó mudo, pues sabía que, desde la perspectiva del vecino, la situación se veía fatal. Aún así, intentó justificarse, balbuceando que no pretendía husmear en vidas ajenas y que solo había salido a fumar. Era difícil hacer pasar eso como una coincidencia, y claro, el hombre no le creyó ni una palabra. No obstante, le sugirió que entrara a su tienda un momento, lo cual sonó más a una sentencia de muerte que a una invitación. Sun Hua estaba aterrorizado, seguro de que el hombre estaba furioso por haber sido escuchado, y el desenlace era un misterio. Pero, para su sorpresa, en lugar de acusarlo, el pastelero habló de trivialidades, comentando sobre el atardecer y el clima. El ambiente seguía siendo incómodo, y el joven,
que había escuchado por accidente, se moría de vergüenza, asumiendo que tras esa calma se escondía una gran ira. Y podría decir algo hiriente. El silencio llenó la habitación por unos segundos, haciendo que la incomodidad entre los dos conocidos fuera casi insoportable. Al final, ambos intentaron romper el hielo al mismo tiempo, pero ninguna palabra coherente lograba salir de sus labios. Era evidente que el panadero también se sentía fuera de lugar. Rápidamente, dejó claro que sus problemas no eran motivo de preocupación. Eran pequeñeces que él mismo podía resolver. Sin embargo, su teléfono volvió a sonar de repente, pero esta vez decidió ignorarlo por completo. Explicó que esa llamada era una de las pocas cosas que realmente le quitaban el sueño desde que inauguró la tienda. El panadero solo deseaba terminar su jornada en paz y agasajar al joven con los postres que habían sobrado. Después de cerrar, mientras tanto, se dieron cuenta de un detalle crucial. Todavía no sabían sus nombres. El joven confesó tímidamente que se llamaba Sungwa, un nombre bastante inusual para un chico en esa zona, pues suele ser de chica. Le daba vergüenza decirlo en voz alta, pero al panadero no le importó. De hecho, le lanzó un cumplido, comparando su nombre con una hermosa flor. El dueño se presentó como Hyun-ha, tampoco un nombre muy común. Resulta que mucha gente se burló de él en su infancia por esa peculiaridad, así que no habría sido cortés que el joven se burlara. Se reveló entonces que el panadero había vivido en el extranjero, pero pertenecía a una familia coreana, siendo de herencia mixta, lo que lo convirtió en el blanco de acoso escolar por ser diferente. El protagonista recordó que él también fue considerado raro alguna vez, aunque no sufrió un acoso tan directo. Aún así, no quería revivir esos recuerdos. Eran momentos oscuros de su vida en los que le aterraba siquiera pensar. Sus emociones eran tan transparentes que, sin querer, preocupó al panadero, aunque esa nunca fue su intención. Para calmar a su invitado, el panadero sacó el tema del pan de ajo, suponiendo que eso había causado su disgusto anterior. Pero todo lo contrario. El aspirante autor de mangua amaba ese pan, así que no veía ningún problema en él. Por otro lado, Hyuna trataba de evitar ese tipo de pan debido a los amargos recuerdos que le traía. En la escuela secundaria servían ese pan en la cafetería como parte del menú de cocina occidental, pero él, el chico que más parecía extranjero, no podía comerlo. Como resultado, muchos lo acosaron sin piedad. No entendían cómo un mestizo podía rechazar ese pan. Ahora, con la madurez de la edad, el hombre comprendía la situación. El acoso nacía de la inmadurez y la mente cerrada de los estudiantes. Pero Sungwa hervía de rabia por esa injusticia. Le dolía ver cómo trataron tan mal a una persona tan buena, aunque fuera cosa de adolescentes hace mucho tiempo. Sorprendía lo tranquilo que estaba el panadero al respecto. Su capacidad de perdonar era impresionante. Además, cambió de tema con destreza. Le preguntó a su invitado por sus pasteles favoritos. La verdad, el aspirante autor se quedó en blanco ante tan repentina pregunta. Tras pensarlo, compartió sus gustos. Por suerte, los croissants que tanto amaba habían sobrado de la venta del día, y ahora serían su regalo. Hyun-ha también tenía debilidad por esos dulces, así que la conversación fluyó con naturalidad. Incluso se ofreció a preparar cualquier postre que su vecino deseara. Esto le pareció sumamente extraño. Si el protagonista los recibía gratis, ¿cómo podría atreverse a exigir qué se preparaba en la tienda? El panadero siguió hablando de los croissants, comparándolos poéticamente con la hermosa luna en el cielo nocturno. Expresando admiración por su forma, ese estallido romántico tomó a Sungwa completamente desprevenido. Aunque no le molestaba, viniendo de un hombre tan guapo, viviendo en el último piso, él podía ver la luna diario desde su amplia terraza, por lo que no sentía ninguna fascinación especial por ella. Pero el dueño de la panadería, en cambio, ni siquiera podía imaginar el lujo de relajarse así todo el tiempo. El protagonista se conmovió por la forma en que el hombre hablaba. Se veía particularmente atractivo en ese momento bajo la luz tenue. Él vivía lejos de su trabajo y viajaba largas distancias cada día, pero aún así estaba agradecido de tener este empleo. Solo entonces la conversación volvió a la llamada telefónica. Hyun-ha tenía problemas familiares que prefería no discutir. El protagonista volvió a sentirse avergonzado por haber escuchado a escondidas y verse obligado a hablar del tema. Para el panadero, lo vital era que su secreto estuviera a salvo, ya que él podría revelar un secreto de su vecino, pero eligió no hacerlo. El joven no entendió de inmediato, pero al recordar su primer encuentro, se dio cuenta de la gravedad del asunto.
así que decidió disculparse inmediatamente por haber causado una situación tan incómoda en aquel entonces. Al principio, parecía que bastaría con que simplemente guardaran los secretos el uno del otro, pero resultó que no era así. El hombre quería más. Sentía que ya estaba pagando por su propio secreto. Al darle comida gratis al vecino, esperaba algo a cambio. Al final, hizo una petición bastante peculiar. A cambio de su silencio, quería que Sunghwa admirara la luna con él. Esa misma noche, la petición fue aceptada y pronto ambos compartían una copa de vino en la terraza bajo el manto estelar. Aunque el lujoso licor lo deleitaba, el único manjar que su vecino podía ofrecerle era fideos instantáneos. Sin embargo, para el panadero esta combinación era divina. Disfrutaba cada bocado mientras el ambiente se teñía de un dulce rosa romántico. La incomodidad se había desvanecido, reemplazada por risas y alegría. El panadero estaba fascinado con la luna, que a pesar de la inmensa distancia cósmica, parecía brillar justo a su lado, bendiciendo el momento. Pero pronto sería evidente que el dueño de la panadería tenía una tolerancia al alcohol de nivel 0. En un abrir y cerrar de ojos, quedó completamente ebrio, balbuceando incoherencias y tonterías que, vistas desde fuera, parecían un espectáculo cómico. Sunghwa intentó ser la voz de la razón y enviarlo a casa, pero su invitado inventaba excusa tras excusa para no marcharse. La situación pasó de mala a caótica cuando el entusiasta culinario decidió que era hora de bajar a su tienda, a hornear croissants para nuestro protagonista. Por supuesto, Sunghwa lo detuvo y el hombre colapsó en el suelo al intentar pararse. Estaba claro que Gung-ho no podía dar ni un paso, y meterlo en un taxi en ese estado era una misión imposible. Al principio, el protagonista se frustró, pero de golpe, una chispa se encendió. Era la oportunidad perfecta para acercarse a su crush. Mientras el joven luchaba por arrastrar a su vecino al interior, este seguía lloriqueando por los croissants que soñaba hornearle. El aspirante a mangaka recordó cómo terminan estas escenas en los cómics y rogó al cielo por un desenlace igual de apasionado. Pero el romance murió al instante. El hombre terminó vomitando todo tras dar apenas unos pasos. Sunghwa no estaba listo para este desastre, pero no tenía otra opción que limpiar el caos él solo. Así terminaron en el baño, con el hombre apenas consciente y riéndose tontamente mientras Sunghwa intentaba auxiliarlo. Cuidar de un borracho era una tarea titánica, y el protagonista comprendió que esto no era el escenario romántico que imaginaba. Tuvo que lavarle la cabeza y el torso, limpiando la suciedad tras el desafortunado incidente estomacal. Sin embargo, Sunghwa no pudo evitar que sus ojos recorrieran el cuerpo de su vecino. Era una escultura divina, digna de admiración. Intentó desviar la mirada, sabiendo que tener pensamientos impuros sobre alguien semi-inconsciente era totalmente inapropiado. El hombre se quejó de que el agua quemaba, haciendo un berrinche digno de un niño mimado y caprichoso. El protagonista estaba tan distraído por la vista que soltó la ducha, empapándolos a ambos en un segundo. Antes de que pudiera reaccionar, el invitado somnoliento se recargó sobre él para no caerse de bruces. Para el joven, que estaba sobrio, la situación cobró un tono extrañamente íntimo y peligroso, uno que intentaba evitar a toda costa. Trató de empujar a Gung-ho suavemente con el pie, buscando que se sentara y dejara de hacer eso, pero sus esfuerzos fueron completamente inútiles. Era difícil concentrarse en la tarea con tanta cercanía, pero el aspirante autor hizo su mejor esfuerzo, hasta el final. Sin embargo, el propio hombre parecía alimentar esa atmósfera candente con sus acciones imprudentes. Comenzó a balbucear sobre cómo había visto accidentalmente a Sunghwa en una situación vergonzosa con un video adulto en pantalla. Fue ahí cuando sospechó por primera vez que a su vecino le gustaban los hombres, lo que significaba que Gung-ho podría tener una oportunidad real con él. Tras esa noche caótica, los eventos en el manga del protagonista comenzaron a fluir con rapidez gracias a la inspiración. No obstante, le resultaba excesivamente difícil concentrarse en el trabajo. Tareas sencillas se volvieron titánicas porque su mente viajaba una y otra vez a la noche anterior, superponiendo su imagen y la del panadero sobre los personajes de su historia. Esto provocaba que el joven ardiera en vergüenza, reviviendo emociones que fueron verdaderamente arrolladoras. Sentía que estaba al borde de la locura, incapaz de separar a las personas reales de sus trazos de tinta. Como resultado, Sunghwa perdía el hilo constantemente, dejando casi todas las páginas en blanco por largos ratos. Borrar esos recuerdos parecía imposible.
especialmente dada su nula experiencia en asuntos del corazón. Quizás era muy pronto para olvidar, sobre todo porque ciertas sensaciones físicas en su cuerpo aún le recordaban el contacto. Además, el hombre no mostraba intenciones de irse pronto, así que simplemente continuó, recostado en la cama de su anfitrión. Para colmo, Gung-ho comenzó a examinar los dibujos del protagonista, cosa que lo irritaba profundamente, pues odiaba mostrar obras inconclusas. De repente, el hombre se disculpó por no marcharse, como si le leyera la mente. Resulta que su cuerpo se negaba a funcionar, debido a la resaca mortal de anoche, y naturalmente, Sun-hwa no tenía corazón para echar al pobre panadero a la calle. Pero se arrepintió de tener un hígado de acero, porque recordaba cada detalle vergonzoso de la noche anterior en ultra alta definición. Además, el invitado miraba su trabajo con ojos brillantes, admirando a cualquiera que pudiera trazar una línea recta, algo que para él era magia pura. Sin embargo, Sun-hwa sentía que sus garabatos no eran nada, especialmente si los comparaba con la supuesta habilidad culinaria de ese hombre perfecto. Pero la realidad era otra. El panadero era un desastre en la cocina, ya que hornear pasteles es un mundo aparte de preparar una cena real. Aunque podía intentar algo simple, no garantizaba que no fuera tóxico. Finalmente, Gung-ho logró despegarse de la cama para hidratarse un poco. Tanto hablar de comida le había despertado un hambre feroz. Al protagonista tampoco le molestaba la idea del desayuno, sobre todo porque su invitado tenía gustos sencillos, como cualquier otro ciudadano de a pie. Al final, vistiendo la única ropa del joven que lograba entrarle, él y el aspirante a mangaka caminaron hacia la tienda cercana. El clima era radiante y ambos compartían una vibra bastante alegre. Pero el destino cruel arruinó todo en un segundo. Un auto lujoso frenó de golpe y bajó una mujer alta con una mirada que podría congelar el infierno. De inmediato, Sun-hwa se quedó en blanco, pero su compañero empezó a sudar frío al verla, lo cual era una señal de alarma gigantesca. La mujer altanera se lanzó sobre él, escupiendo insultos y tratándolo como si fuera un adolescente patético. En plena rebeldía, tras una pelea familiar, él había decidido impulsivamente pasar la noche en ese barrio humilde, y sin dudarlo, zas, le cruzó la cara al panadero con una bofetada sonora. El protagonista quedó petrificado viendo la escena de telenovela, pero la extraña no paró ahí y comenzó a atacar verbalmente a Sun-hwa, asumiendo que era un plebeyo indigno de respirar el mismo aire que su pariente. En ese instante, el joven dudó en responderle, ya que no tenía ni la menor idea de qué drama se estaba cocinando entre ese par. Pero cuando esa mujer descarada alzó la mano de nuevo para golpear a alguien que no había dicho ni pío, el protagonista explotó. No conocía su historia, pero sabía que esa violencia gratuita tenía que terminar ya mismo. Así que, con valentía, interceptó la mano de la mujer en el aire, dejándole claro que golpear gente no era aceptable. Ella se indignó al ser tocada por alguien de clase tan baja y comenzó a insultar su orientación, dando por hecho que Sun-hwa y el panadero tenían un romance prohibido. Gung-ho, que había aguantado todo en silencio, estalló en defensa propia. Podía soportar que lo pisotearan a él, pero el protagonista era intocable. Sin embargo, calmar la furia de esa arpía parecía una misión imposible. No soportaba la idea de que hubieran dormido juntos, y gritar sobre eso en la calle era, como mínimo, de muy mal gusto. Así que el panadero, buscando paz, intentó llevarla dentro. El protagonista, viendo todo el circo, no sabía si intervenir o huir, pues seguía perdido en la trama. Además, meterse en esa pelea de perros podría costarle una bofetada de regalo. Por suerte, ella accedió a entrar a la panadería, para seguir con el drama en privado y dejar de escandalizar a todo el vecindario. Ya sentados en una mesa, el protagonista intentaba descifrar quién era esa bruja y qué la unía a su amigo. De repente Sun-hwa pensó lo peor. Tal vez era la esposa de Gung-ho, considerando los gritos de celos. Como si leyera su mente, la extraña rompió su teoría, presentándose como la hermana mayor del panadero. Además, hasta se disculpó por el show callejero y adoptó una postura mucho más civilizada. El joven no podía dejar de mirar a esa mujer tan peculiar, lo que empezó a incomodarla visiblemente, así que pidió perdón rápido temiendo otro estallido. Ella fue al grano, quería saber qué pasó entre ellos dos. La noche anterior. La pregunta era una bomba, y Sun-hwa prefería que se lo tragara la tierra antes que responder. Pero sus balbuceos y su cara roja como tomate confirmaron que sí hubo acción, así que las palabras sobraban.
Luego vinieron preguntas íntimas sobre cómo se sintió el joven. Esto dejó en shock al pobre chico, sumergiéndolo en una vergüenza abismal. No podía ni articular palabra, la situación era demasiado bizarra. Satisfecha con haberlo torturado, le pidió al protagonista que se largara para hablar a solas con su hermano. Sunghwa estaba aturdido por el torbellino de eventos y no sabía cómo reaccionar ante tal descaro, pero no pensaba moverse. De pronto, Gung-ho intervino para bajarle la tensión al ambiente. Le dijo fríamente a la mujer que soltara el veneno y se fuera, para no perder más tiempo valioso. Sin embargo, ella ya había dicho todo por teléfono y no pensaba cambiar su postura ni un milímetro. Sintiéndose como un candelabro en medio de la sala, el protagonista decidió retirarse para no estorbar en el drama familiar. Aunque parecía un perrito regañado, el pastelero quiso detenerlo para decirle unas palabras. Pero su hermana insistió en que mejor los dejaran solos para discutir. No obstante, el hombre se mantuvo firme como una roca. No tenía ni la más mínima intención de casarse, por más que su familia intentara obligarlo a la fuerza. Por supuesto, la hermana estaba hecha una furia, pues esperaba que Gung-ho entrara en razón de una vez y obedeciera. Ella no lograba entender por qué era tan cabezadura, ya que esto sería mucho mejor para el clan familiar y para él. Pero él era gay y no temía declararlo abiertamente, en especial ahora que tenía a alguien por quien valía la pena mantener sus principios. Así que presentó al protagonista como su novio oficial y se preparó para largarse con él. Todo con tal de no continuar ni un segundo más con esa charla tan sumamente desagradable.